vamos a ir todas, por favor, antes de empezar en oración. Abran sus Biblias en el capítulo, Ezequiel capítulo 18, por favor. Y vamos a seguir. En esta mañana la Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿cierto? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces vamos a escuchar, pero les voy a pedir que sigan la lectura. ¿Listo? Entonces, Paulita, ¿ya estamos todas? Capítulo 18, libro de Ezequiel. Capítulo 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el Amén. impío, si se apartare de todos sus pecados que No, sigue, sigue. hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina.
Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Amén. Qué duro capítulo, ¿cierto? Maravilloso. Gracias, Paulita. Vamos a orar, amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese regalo maravilloso de la salvación, Señor, y de la vida eterna, Padre amado. Ponemos en tus manos este tiempo de escuela dominical, Señor, tanto la escuela de damas como la de caballeros, jóvenes y niños, Señor, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, abriendo nuestra mente y nuestro corazón al entendimiento y que podamos, Señor, con el poder de tu palabra que es transformadora, Señor, ser transformados, Señor, y que la esclavitud, si hay esclavitud en nuestra vida, de esa esclavitud podamos ser libres, Señor. Te lo pedimos, amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estudiar el capítulo 18 de Ezequiel, que es maravilloso. Recuerden que venimos estudiando, ¿qué tema venimos estudiando? Reedificando las ruinas antiguas, ¿cierto? ¿Y que estudiamos la clase pasada? ¿Se recuerdan? Estudiamos la serpiente antigua, ¿cierto? ¿Sí? Vimos cuatro puntos en su hojita, si la tienen por ahí, tenían una tarea, ¿cierto? Llenarla, pero teníamos 4 puntos importantes que vamos a recordar rápidamente, y era que teníamos que conocer a nuestro enemigo, ¿cierto? Por eso estudiamos la clase pasada a la serpiente antigua, que es Satanás, ¿cierto? Que es Satanás. Vimos que él tiene como 4 maneras de engañarnos. Él es un oportunista. Entonces él va a aprovechar cualquier oportunidad para venir a engañarnos y hacernos caer. Y hablábamos también en esa clase que, claro, que él va a usar, como no es tan imaginativo o tan inteligente, él va a usar lo que ya le funcionó con nuestros padres, lo va a usar con nosotros, ¿cierto? Entonces, que muchas de las cosas que tenemos nosotras, que están en nuestra personalidad y que decimos así somos, ¿cierto? Son muchas veces influenciadas por los comportamientos de nuestros padres. Y los comportamientos de nuestros padres pues pueden influenciarnos tanto de manera positiva como de manera negativa. Entonces, claro, entonces si a Satanás le funcionó algo que hacía a nuestros padres caer en pecado, pues va a tratar de usarlo porque nosotras no nos vamos a dar ni cuenta, que esa era la otra manera que decíamos que él usaba, una manera muy sutil, que no nos demos cuenta de que estamos pecando. Miren cuántas veces si no pedimos la dirección del Espíritu Santo, que es el que nos da discernimiento, nosotras hacemos cosas de las que no nos damos cuenta o no las consideramos pecado, ¿sí? Porque no las detectamos, porque no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para poder confrontar las situaciones. Por eso es que así actúa Satanás y nos hace caer. Al no conocer, al ser de manera sutil, pues nosotros no vamos a ofrecer resistencia. Ese era el segundo punto que estudiábamos. El otro punto que estudiábamos, que Satanás nos hacía caer, es haciendo que no perdonemos, ¿cierto? Cuando tenemos cosas con las que sentimos que nos han ofendido nuestros padres, nuestros abuelos, cualquier persona, y no somos capaces de perdonar y de liberarnos, esa es otra manera en que Satanás va a usar. ¿Por qué? Porque la falta de perdón produce división, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos peleas de pronto en nuestras familias que han venido, hablábamos de las peleas que han venido de pronto de generación en generación, ¿cierto? Que el abuelo no se hablaba con su hermano y eso lo transmitió al hijo para que no se hablara con sus primos y que sus primos hoy en día no se hablan y ni siquiera saben por qué no se tratan, pero no hay cercanía entre ellos, no saben, hoy no saben, pero han venido con esa falta de perdón en su corazón tan arraigada que ya hasta les cuesta perdonar a otros que están a su alrededor, a su círculo cercano, porque es tan natural no perdonar, ¿cierto? Nunca han visto ese ejemplo en sus padres que ellos sienten que están actuando normal, como deben hacer, que la falta de perdón es lo normal y que el guardar rencor en nuestro corazón por los otros es lo que debemos hacer. Y el Señor nos muestra que también de esa cadena debemos ser liberados. Entonces, si en nosotros, la invitación era hacernos un autoexamen,
a ver qué había de eso en nuestro corazón, si habían raíces de amargura, raíces de rencor, falta de perdón, que revisáramos porque esa es otra herramienta que usa Satanás para que vivamos en esclavitud, ¿sí? Y para que nuestra vida, aunque muchas podemos estar aquí siendo salvas, habiendo reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como nos decía el pastor, él conoció del Señor, ¿cierto? Desde muy joven, sin embargo, mantenía esos comportamientos violentos. El Señor nos va transformando día tras día. Eso mismo nos puede estar pasando a nosotras, aunque ya hayamos tomado una decisión por Cristo. Como les digo, como Satanás es tan sutil y no nos deja descubrir en qué estamos pecando, pues de pronto hay cosas que no nos están dejando tener ese crecimiento que esperamos, ¿sí? Ese crecimiento espiritual. Entonces, ese era el tercer punto. Satanás es astuto para evitar que perdonemos, ¿cierto? Y el punto 4 es es lo que dice Pedro en primera de Pedro 5:8. Él está como león rugiente, ¿cierto? Buscando a quien devorar, buscando esa presa jugosa y vulnerable. Entonces, cuando hay áreas en nuestras vidas que son vulnerables, ¿qué áreas en nuestra vida son vulnerables? Precisamente estas de las que estamos hablando. Puede haber odio en nuestro corazón, rencor en nuestro corazón, falta de perdón, cosas que traemos de nuestros padres en nuestra personalidad que no hemos cambiado y que no hemos reconocido, de pronto la ira, ¿cierto? De pronto la altivez, el orgullo, la falta de perdón, que ya la mencionamos, todas esas cosas son áreas vulnerables y él va a usar esa porque él está ahí, acechando, buscando la presa, buscando en dónde podemos caer. Listo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle a Dios que nos revele esas áreas de nuestra vida. No todas podemos estar vulnerables en las mismas áreas, ¿sí? De pronto unas son emocionales y entonces son sentimentales y son vulnerables en caer en que todas las ofenden, ¿cierto? Entonces ahí hay una área en la que somos vulnerables porque entonces vamos a pensar que todo el mundo está contra nosotros, ¿sí? Nos vamos a sentir y vamos a estar ofendidas todo el tiempo porque nos miran o no nos miran. Esa es una vulnerabilidad, tengan cuidado. Otras, podemos ser estas que nos estamos quejando todo el tiempo, ¿cierto? Que hay rencor en nuestro corazón, que hay falta de perdón. Entonces, él va a buscar esas áreas en las que somos vulnerables. ¿Cuál es el primer paso? Pedirle a Dios que nos revele con la ayuda del Espíritu Santo, que nos dé discernimiento, que nos muestre esas áreas de pecado que todavía hay en nuestras vidas y que tenemos que erradicar. Y por eso es que, de nuevo, digamos que la conclusión de la lección anterior era esa, que tenemos que pedirle que Dios nos muestre. Y por eso es que estamos estudiando estas ruinas antiguas, ¿sí? ¿Qué es eso que viene del pasado? Porque es donde hay más, donde somos más susceptibles de no darnos cuenta que estamos pecando, ¿sí? No podemos ser como a veces esos países que exhiben las ruinas como grandes monumentos, ¿cierto? Y que antes ocupan sus esfuerzos en hacer que esas ruinas se vean bien ruinas y estén mantenidas las ruinas, ¿cierto? Porque ese es como su espectáculo, su atractivo. Eso no es lo que hoy nos está pidiendo el Señor. No está pidiéndonos que mantengamos nuestras ruinas para que las podamos mostrar a todo el mundo nuestro rencor, para que le podamos mostrar a todo el mundo nuestro dolor, ¿cierto? Lo que nos han hecho, en cómo nos han afectado. Eso no es lo que nos está pidiendo el Señor en esta mañana. Nos está pidiendo que identifiquemos esas áreas en las que tenemos dolor, en las que fuimos abatidas, para que las reconstruyamos. Porque en Cristo, como decía el pastor, ya somos vencedoras, ya tenemos la victoria. Y entonces lo único que necesitamos es reconocer eso para poder cambiar. Entonces, en esta mañana vamos a estudiar Ezequiel 18. Les voy a repartir las hojitas. Sí, ya, estas son las hojitas de la lección de hoy. ¿Sí? Que acabamos de leer en conjunto ahí siguiendo la lectura. ¿Y por qué vamos a estudiar Ezequiel 18? Vamos a estudiar Ezequiel 18 porque si escucharon la lectura que hicimos hace unos minutos, Ezequiel 18 nos habla de la responsabilidad individual. Y es que muchas veces, así como el pueblo de Israel que vamos a empezar a estudiar,
pensamos que es que somos así, porque así eran nuestros padres, ¿cierto? Y que muchas veces las cargas que estamos llevando o las consecuencias de los pecados de nuestros padres las tenemos que pagar nosotros, ¿cierto? Y Ezequiel 18 es un capítulo que nos muestra cómo estaba equivocado el pueblo de Israel en ese sentido y cómo podemos nosotras también estar equivocadas en ese sentido. Y por eso el Señor quiere revelarnos y mostrarnos en esta mañana que cada quien puede tomar la decisión de restaurar su vida, si ese es su interés, o de mantener las ruinas, si también ese es su interés. ¿Sí? Cada quien es responsable de tomar esa decisión. El Señor nos dio libre albedrío, ¿cierto? Y en ese libre albedrío, cada quien debe saber. Leía un mensaje en internet que decía eso, ¿no? Cada quien es responsable de la senda que decide seguir y no pueden culpar al que, bueno, decía más o menos así, y no pueden culpar al que le mostró cuál senda seguir, ¿sí? Es más o menos eso, o sea, a ti te pueden decir sigue este camino, pero la responsabilidad de seguir ese camino o no seguirlo es tuya, ¿sí? Es tuya. El Señor nos dice hoy en esta mañana, sigue este sendero, pero tu responsabilidad es escuchar la voz de Dios o no escucharla, o escuchar la voz de Satanás o no escucharla. Entonces, como leímos en esta mañana, entonces vamos a ir allá al puntico 1 que tienen ustedes en su... El versículo clave, aunque vamos a estudiar todo el libro, todo el capítulo 18, el versículo clave es, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevar el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. Esa es la promesa que tenemos, ¿cierto? En que no vamos a cargar con los pecados de nuestros padres. Entonces, habíamos estudiado en las lecciones anteriores Éxodo 25. ¿Recuerdan Éxodo 25? Vamos a Éxodo 25. Estábamos estudiando los mandamientos, muy bien, Yolandita. ¿Y de qué nos hablaba Éxodo 25? Decía que los pecados, ¿recuerdan? Que iban de generación hasta la tercera y cuarta generación. Pero leámoslo para que nos quede claro. Dice, no te inclinarás a ellas, estaba hablando ahí de los ídolos, ¿cierto? Y de las imágenes. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estudiábamos en esa ocasión que el Señor primero habla de los que me aborrecen, ¿no? Entonces, los que somos salvos ya no estamos con esa carga de una maldición generacional, ¿cierto? Pero además, el versículo 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. Entonces, desafortunadamente, en el pueblo de Israel había tomado este versículo para no asumir su culpa, ¿sí? Para seguir pecando y seguir mal, seguir diciendo que pues, ellos solo estaban recibiendo el castigo que les correspondía por el pecado de las generaciones anteriores, ¿cierto? Y en eso se excusaban y ya no hacían nada más, vivían por el camino equivocado, pecando, pero sin sentirse culpables por lo que estaban haciendo ni responsables. Para ellos solo era pues el resultado de el pecado de sus padres. O sea, la culpa era los padres. Y qué curioso, como leen ustedes ahí, el Señor comienza con un refrán que era muy común en esos tiempos. Dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué creen ustedes que significa ese refrán? ¿Qué era comer las uvas agrias? Provocaba como, como destemplamiento de los dientes, ¿sí? Como cuando rayan con una tiza, eso mismo, ¿cierto?
Pero en este caso, pues, ¿quién se supone que va a sentir ese destemplamiento? Pero ¿quién debería? Los padres, ¿cierto? Los que están comiendo las uvas. Claro, pero al usar esto decían, ellos se comen las uvas y el que sufre el malestar o la incomodidad es los hijos. Ese era el refrán que usaban para excusarse de todo lo que estaban pasando. Ellos decían que estaban sufriendo las consecuencias, exactamente como dice la hojita, ¿cierto? Esto implica que los hijos son los que sufren las consecuencias de las acciones de su padre, promoviendo la idea de que Dios era injusto. Eso era lo que estaba pasando. Ellos estaban, de alguna manera, culpando a Dios de una injusticia, diciendo, yo no tengo por qué estar pagando esto, yo no tengo por qué estar en el exilio, yo no tengo por qué sufrir estas consecuencias, estas angustias, estos sufrimientos. Debiste habérselo cobrado a nuestros padres y yo estoy pagando por algo que no hice. O sea, estaban tratando de inculpar a Dios y de quitarse la responsabilidad. Que Dios era un Dios injusto, así es. Y Dios le responde clara y contundentemente. Él le responde Dios. Un refrán que nunca más tengan que usar, ¿cierto? Dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Entonces, que ese refrán era una queja, ¿cierto? Y ellos estaban sintiéndose que la culpa realmente era de la generación pasada, no era de ellos. Estaba cayendo un juicio contra ellos que no era justo, justo. Y el Señor dice, no, no, no. Y entonces empieza a mostrarnos tres ejemplos maravillosos de por qué ellos nunca más tendrían que usar ese refrán. Y digo nunca más porque es que este refrán está en otras partes de la Biblia. Mira, vayamos a Jeremías 31, 29, 30. Si alguien ya lo tiene, hay antecitos el libro que está. Ezequiel, antes está Lamentaciones y antes está Jeremías. Dale, Yolanda. Ah, ya no. Muy bien, así es. Miren que era bien conocido en esa época, en el tiempo del profeta Ezequiel, este refrán. Y entonces el Señor responde claramente en el versículo 8. Leamos el versículo 8 del 18:4. Perdón, el versículo 4 de Ezequiel 18. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Así es, he aquí que todas las almas son mías, ¿cierto? El Señor enfatiza en que Él es nuestro creador, ¿cierto? En que Él fue el que hizo tanto al Padre como al Hijo, así que esas almas son de Él, le pertenecen a Él, ¿cierto? Entonces, ahí empieza diciendo, este es un refrán falso, todas las almas me pertenecen a mí. Así que el alma que pecare, esa morirá. Entonces Dios asegura con total autoridad, como el que tiene autoridad porque es nuestro creador, ¿cierto? Tiene toda la autoridad para decirlo. Por eso recalca primero, todas las almas son mías. Y después dice, el alma que pecare, esa morirá. Yo los cree, si usted peca, usted morirá. Y es esa alma, o sea, lo hace para darnos a entender, yo soy el creador, yo tengo autoridad para decir esto. Y ustedes están usando un refrán falso. Y entonces nos da la responsabilidad de manera individual, así es. Entonces, dice, ya sea el alma del padre o la del hijo, cada persona es responsable de su propio comportamiento, ¿cierto? Entonces, aquí estábamos diciendo que cada persona tiene, de nuevo reforzando Éxodo 25, cada persona tiene la responsabilidad o de romper una, eh, una mala decisión o una atadura generacional de las que hemos venido hablando, ¿cierto? Yo soy responsable de darme cuenta de que hay ahí algo que no está conforme a la voluntad de Dios y tengo que romperla,
o perpetuarla, ¿cierto? O perpetuarla, porque si yo sigo con eso, sé que eso va a influenciar de alguna manera a mi hijo, a menos que mi hijo tenga la sabiduría de Dios y corte. Va a llegar un momento en que alguien tiene que cortar. Si no, pues vamos a encontrar esas familias que perpetúan un pecado, un vicio, ¿cierto? Y que trae consecuencias a esas familias. Entonces, vemos ahí el impacto generacional, ¿cierto? Si nos vamos a Ezequiel 18, versículos 5 al 9, si los leemos ahí en su Biblia. Sí, amén, amén. Entonces miren que en línea con lo que él está diciendo antes, que el que peque morirá, también está diciendo, el que obedezca mi voluntad, ese vivirá. Entonces, de nuevo, ¿cómo? De nuevo, exacto, así es. Entonces, él condenará a cada alma por su responsabilidad, ¿cierto? Entonces dice que si él hace una lista ahí de lo que él comienza a describir como la naturaleza de un hombre justo, si no comiere sobre los montes, está hablando ahí de la idolatría, ¿cierto? Porque quienes comían sobre los montes cuando iban a adorar a los dioses paganos, a los idólatras. Exacto. Entonces está hablando aquí de esos que acompañaban con comidas rituales a los sacrificios de los ídolos. Así es. Así es, así es. Entonces después dice, ni alzó los ojos a los ídolos, de nuevo, está hablando de no darle honor a los ídolos, nos está hablando de la idolatría, ¿verdad? Eh, ni violar a la mujer de su prójimo, es decir, no cometer adulterio, todos estos temas y todos estos pecados sexuales. No se llegará a la mujer menstruosa, recuerden pues que aquí estamos bajo la ley, el pueblo está aquí bajo la ley, y entonces habían unos comportamientos de la pureza que nos habla Levítico, y entonces por eso está hablando aquí de esas leyes de pureza, ¿cierto? Ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda. Parece que en esa época, pues ya el tema de los préstamos estaba en boga, ¿cierto? Había gente pues, que había quedado en pobreza y el Señor había reconocido que necesitaban un préstamo como para, para arrancar, pero entonces, por lo visto, el pueblo se aprovechaba de esas situaciones, o sea, los que tenían ya estaban buscando aprovecharse de esas situaciones y cobraban prenda y cobraban intereses muy altos, porque nos está hablando aquí de la usura. El Señor dice también en Deuteronomio, si leemos bien, leamos Deuteronomio 24 del 12 al 13 y habla mucho, y habla del tema, perdón. Deuteronomio 24 del 12 al 13. Dice, y si el hombre fuera pobre, mire, si el hombre fuera pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. ¿Sí? O sea, que eso era una costumbre. Le quitaban al pobre porque le quitaban lo poco que tenía y se lo para guardar su casa, sí, sus prendas, ¿cierto? Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios.
Entonces, estaban oprimiendo al necesitado. Y el Señor nos habla aquí de eso. También el Señor dice que a los mismos hermanos no deberían cobrarle intereses, ¿cierto? Lo menciona en Deuteronomio también. Permitía los intereses para los extranjeros, pero no para sus mismos hermanos. Entonces dice que no prestaré interés ni tomar usura, ¿cierto? Y que siguiere, que caminare en mis ordenanzas, ¿cierto? Y guardar mis decretos. Este es justo, este vivirá. Y entonces Dios prometió que él no sufriría, no sufriría eh, por las, no sufriría las consecuencias del pecado de sus padres o de las generaciones anteriores. Lo recalco. Viene otro ejemplo maravilloso eh, que nos da el Señor de que cada quien es responsable. Entonces el otro ejemplo es el hijo malvado de un padre justo. ¿Sí? El hijo malvado de un padre justo. Entonces, yo puedo ser justa, yo puedo seguir los caminos y obedecer al Señor, pero mi hijo, pues yo, como yo les decía, yo puedo influenciarlo de manera positiva, pero al final la decisión es de él si quiere seguir ese camino o no. Entonces miren que él nos habla también, no, el padre no va a ser responsable por el comportamiento malvado de su hijo. Yo creo que eso nos libera a veces a muchas madres que vemos a nuestros hijos cayendo en malos pasos y empezamos esa angustia de padres, ¿qué hice mal? ¿Dónde la embarré? ¿Dónde no hice conforme la palabra del Señor me decía? ¿Cierto? Pero miren que el Señor nos está quitando de alguna manera también esa carga. Elías, lo justo. Así es. Gracias, Merceditas. Entonces, Ezequiel 18, versículos 14 al 18 dice, pero si engendrare hijo, el cual viere los pecados, perdón, este es el hijo justo del padre malvado. Ezequiel 18, del 14 al 18 dice, pero si engendrare hijo, el cual viere los pecados que su padre hizo. ¿Cuál es la manera de ver los pecados que mi padre hizo? Pero ¿qué necesitamos nosotros para poder ver los pecados de nuestros padres? Entonces, ¿qué necesitamos? Esta es nuestra vara de medición y no hay otra vara de medición. Entonces necesitamos conocer la Biblia, porque si no conocemos la Biblia, no vamos a ser capaces de ver los pecados de nuestros padres. No vamos a ser capaces porque podríamos estar juzgándolos solo por mi criterio, ¿cierto? Por criterio propio. Y así no es, exacto. Entonces, por eso es que tenemos que conocer la Biblia. No hay otra manera de ver los pecados de nuestros padres, sino es a través de este filtro que es la palabra de Dios. No hay otra manera. Y vas a... Amén. Claro, claro. ¿Y por qué no asumían esa responsabilidad y no había más crecimiento? Porque seguían echándole la culpa a los pecados de los padres y no asumían su propia responsabilidad. Y eso mismo es lo que el Señor, gracias, eso mismo es lo que el Señor en esta mañana nos está diciendo, que nosotras tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta si hay algo de eso en nuestras vidas, ¿sí? Porque podemos estar diciéndonos, es que no es mi culpa,
no tengo nada que hacer y eso no es cierto, no es verdad, ¿sí? Sí, sí, yo lo vi en mi casa, así eran mis papás, eso lo hacían, ¿sí? Mi familia acostumbraba a, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está llamando la atención en esta mañana. Entonces, miren que para que este hijo justo de un padre malvado pueda cambiar, tiene que conocer la palabra del Señor. Entonces, y viéndolos, no hiciere según ellos, que eso es lo otro, ahí ya está la decisión. Entonces, primero tengo el filtro de la palabra de Dios, veo que es pecado y ya tengo la segunda, que es mi responsabilidad, que es no cometerlo, ¿cierto? No hacer lo mismo, cambiar, decir, ah, sí, mis padres hacían esto, que no está bien, que no agrada a Dios, yo no lo voy a repetir. Eh, yo he visto eso, gloria a Dios, en mi familia he visto pecado de adulterio, he visto en las nuevas generaciones cómo eh, eh, han visto el dolor que eso ha causado en la familia, ¿cierto? Y las consecuencias. Y, y ha habido una decisión por Cristo en no repetir ese pecado. Y le doy la gloria y la honra a Dios de que eso pueda cortarse en mi familia. No comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violare. ¿Cierto? Él vuelve y repite lo que el carácter de un hombre justo para este hijo justo de un padre malvado. Dice después, o sea, este hijo justo no morirá entonces por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Vuelve y hace énfasis en que yo soy responsable por las decisiones que tomo y si yo quiero comportarme de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces yo tendré vida eterna. ¿Sí? Yo soy responsable de mi salvación, de tomar esa decisión, no mis padres. ¿Cierto? En cambio dice, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Es decir, el padre, nos está diciendo, el padre no tomó una decisión por Cristo. El padre decidió seguir viviendo en sus pecados. Vamos a ver más adelante, después de que vemos la responsabilidad individual, eh, el otro ejemplo que nos da el Señor es un ejemplo de su misericordia, ¿sí? Y que si yo me arrepiento de mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ¿cierto? De limpiarnos de toda maldad. Así es. Entonces, el otro ejemplo que nos da es el Hijo, 19, versículo 19 al 20, ¿cierto? Cada alma carga con su propia culpa. Sí, y si dijeres, no, perdónenme, me salté la hojita, ¿cierto? Sí. Ay, ¿qué dice la hojita que me pasó? Sí, ok. Entonces, bueno, ya vimos la respuesta al falso refrán. Estamos viendo ya, vamos en el punto 3 de su hojita, ¿cierto? La promesa de vida al hombre justo, el hijo, es que me salté el hijo malvado del padre justo. Ezequiel 10 al 13. Estudiamos el hijo justo del padre malvado y me salté el hijo malvado del padre justo. Pero lo mismo, ¿no? Habíamos dicho los ejemplos que Mercedita nos comentó, exacto. Muy bien. Ahora, el principio de la responsabilidad del alma individual. Cada alma carga con su propia culpa. El Señor menciona ahí en Ezequiel 18, 19 al 20. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. La justicia es guardar la voluntad de Dios, ¿cierto? Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Entonces ya sabemos que los justos, hubo solo un caso en la Biblia de un justo que pagó por los injustos. Amén. Y nosotras tenemos esa bendición de ser justificadas, no por nuestra justicia, ¿cierto? Sino por la obra de Cristo en la cruz y por su resurrección. Ese es el único ejemplo de alguien, de un justo que pagó por los injustos. Así es.
Del resto, el Señor dice que cada quien es responsable de su pecado. El último puntico en la hojita es el arrepentimiento y el cambio. El Señor nos muestra aquí su gran misericordia. Y Él nos habla de la responsabilidad individual y nos habla de una esperanza, de que si nosotros reconocemos que somos pecadores, tenemos la esperanza de ser perdonados y de vivir, de tener esa vida eterna. Entonces, el deseo de Dios es que los malvados se conviertan, ¿verdad? Leámoslo en Ezequiel 18, 21 al 23. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, ¿qué es que se apartare? ¿Cierto? Que se separe, que no lo vuelva a hacer, que reconozca que está mal y ya decida no continuar viviendo ese pecado. Es decir, hay un pecado de adulterio. Entiendo que eso es un pecado. Me aparto de ese pecado de adulterio y vivo en una vida en santidad. El Señor me perdona. Reconozco que tengo pecado de odio o de rencor. Voy y pido perdón a la persona con la que estoy peleada y de verdad le ofrezco el perdón sincero en mi corazón, ¿cierto? El Señor me ofrece también el perdón a mí. Entonces, si me aparto del pecado, o sea, no puedo seguir viviendo en ese pecado, no puedo continuar ahí. Si yo reconozco que hay rencor en mi corazón, tengo que trabajar en eso. Si yo reconozco que hay queja, tengo que trabajar en eso y apartarme de eso. Si yo reconozco que hay envidia en mi corazón, pues tengo que reconocer que tengo ese pecado de envidia y trabajar en eso. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Ok. Claro. Digamos que estoy hablándole a un grupo de damas creyentes, ¿cierto? Que han tomado una decisión por Cristo, pero que aún no tenemos que estamos pues, paradas, detenidas, bloqueadas en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, tenemos el poder del Espíritu Santo, pero algo nos tiene ahí en un punto en que no nos deja crecer. Y a ese grupo de damas es que estoy hablando en esta mañana, ¿cierto? Un grupo que tiene que identificar qué es eso que la tiene todavía en esclavitud y que no debería tener, porque ya sabemos que en Cristo somos libres, somos nuevas criaturas y tenemos la libertad en que Cristo nos hizo libres. A este grupo de damas es el que yo me estoy dirigiendo en esta mañana. Entonces, sí, de acuerdo, solo a través del Espíritu Santo, como lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, Él es el que nos da el discernimiento y es solo a través de su palabra que podemos saber qué cosas estamos haciendo que no están conforme a la voluntad del Señor. Muy bien, así es. Entonces, el Señor quiere que también aquellos que no son creyentes se aparten de la maldad, ¿cierto? Él tiene misericordia por ellos. Y lo leemos en segunda de Pedro, ¿qué es? Tenía por acá anotado. No retar. No. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿cierto? Mire que aquí dice que ninguno, no quiere que ninguno perezca, o sea que él eh, no se alegra de la muerte del malvado de ninguna manera, ¿cierto? De ninguna manera, sino que él anhela que todos procedan al arrepentimiento, así es. Entonces dice,
Y aunque él anhela eso, también dice que si el justo, el que andaba en el camino recto, se aparta del camino, pues sobre él vendrá las mismas consecuencias, porque el pecado trae la muerte. Multitud de pecados. Muy bien. Y para terminar en esta mañana el recorrido por Ezequiel 18, vamos a ir a el taller. Es, después vamos a concluir. Dice el versículo 27 y 28, dice, y apartándose el impío de su impiedad, ¿qué hizo, cierto? Y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Haciendo según el derecho y la justicia es haciendo según la voluntad de Dios, ¿cierto? Cumpliendo todos los estatutos. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Nosotras, como decíamos, éramos incapaces de cumplir todos los estatutos de Dios. Pero el Señor, en su infinito amor y misericordia, nos envió a su Hijo, que Él sí podía cumplirlo, ¿cierto? Y ahora tenemos, como decía Merceditas, el poder que nos da el Espíritu Santo para poder cumplir con todo esto, ya no por la letra de la ley, ¿cierto? Sino por el espíritu de la ley. Nos habla de nuestra responsabilidad nuevamente. Así es. No somos salvos por obras, que quede claro, y aquí todas lo tenemos supremamente claro, ¿no? Exacto. Exacto. Así es. Y por eso el concepto de no seguir manteniendo esas ruinas bonitas, sino reconstruir nuestra vida, ¿cierto? Reedificar, reedificar. Gracias, Alicita. Convertíos, dice el versículo 30 y 30b, parte B, y 30, hasta el 32, dice, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, ¿cierto? Y no os será la inequidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En Cristo tenemos ese nuevo espíritu y esa nueva vida, ¿cierto? En Cristo somos hechas nuevas criaturas. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Él pregunta asombrado, ¿no? O sea, a mí me causa aquí eh, maravilla de lo que el Señor, como ya les estoy contando todo esto, entonces ustedes, ¿por qué quieren tomar la decisión de morir de nuevo? ¿Sí? O sea, es una decisión propia, ya les conté los beneficios de hacerlo recto y lo justo ante mis ojos, y de no hacerlo, ¿qué camino van a tomar? O sea, ¿por qué quiere morir casa de Israel? Si tiene todo para vivir. Les estoy ofreciendo todo. Sí, el pueblo de Israel estaba siendo terco de alguna manera, y por eso el Señor hace esta pregunta, ¿cierto? ¿Por qué moriréis, casa de Israel, teniendo todo para vivir? Todo para vivir. Y lo triste es que seguimos igual, seguimos siendo de dura servicio. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Amén, dice Romanos, para cerrar este estudio y empezar el taller, dice Romanos 5.
Ay, Dios mío, yo la anoté. ¿Dónde la anoté? Pero bueno, busquemos. Convertidos con Romanos 5. ¿Qué dice Janecita? Nos habla que somos, que Cristo muere por nosotros. Dice 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, uy, caramba, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿De quién? De Cristo, ¿no? Pero el don no fue contra la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, en Cristo, de nuevo, somos más que vencedores. Amén.